Buenas noches a todos y todas. Buenas Bien. noches. Gracias. Les iba a pedir si me confirmaban si se escuchaba. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la jornada después de este Buenas día? noches, licenciada. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, ya casi finalizando la semana, ya casi aproximándonos a las vacaciones. ¿Cómo están esos ánimos? Muy Bien, bien. gracias a Dios, licenciada. Qué bueno. ¿Cómo va el inicio del ciclo también? Ok, en orden, dice Gabriel. Gracias. Bueno, pues quiero darles la bienvenida a todos y todas. Agradezco mucho pues su asistencia y su participación a este webinar. Les pongo pues un poquito en contexto por si a alguno se le ha ido el dato. Este día pues a nivel mundial se celebra, se conmemora el Día del Autocuidado, una iniciativa que aproximadamente desde el 2011 se ha venido implementando con el fin de generar pues conciencia para estos espacios, para aprovechar aquellas oportunidades que tengamos y generar, desarrollar estrategias de autocuidado. Un tema pues que muchas veces lo dejamos de lado o le dedicamos muy poco tiempo. Es por ello pues que como departamento se ha organizado esta jornada para poderles hablar un poquito acerca de este tema, sobre todo cuando nos dedicamos a esta profesión, no me dejarán mentir muchos que se dedican sobre todo al área clínica, lo importante que es tener estos espacios de autocuidado y es por eso pues que debemos fomentar esto también con ustedes. Así que pues para hablar de este tema importante, hoy tenemos el honor de contar con una invitada experta en el campo. Les presento a la licenciada María Fernanda Maldonado. Ella es psicóloga terapeuta clínica, cuenta con 5 años de experiencia pues trabajando en el área clínica y tiene pues experiencia también brindando supervisión clínica a estudiantes de la licenciatura en psicología. Entonces, estamos seguros que su participación y sus valiosos aportes serán de gran magnitud para ustedes. La agenda pues es que podamos eh, conocer un poquito, escuchar a la ponente acerca del tema y posteriormente podamos tener un espacio de diálogo para ya sea intercambiar ideas, hacer consultas, ¿por qué no? Comentar un poquito pues nuestras experiencias en este tema y podamos generar pues un espacio de diálogo e intercambio entre todos. Así que pues sin más que agregar, yo pues los dejo con la licenciada María Fernanda. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha. Sí, ok. Pues gracias por lo de experta. Bueno, tengo cierta experiencia, ¿verdad? Ya lo mencionó Nancy, 5 años. Agradezco mucho que también confíen en mí y pues me permitan estar acá y acompañarlos. Voy a hablar de un tema que a mí pues me gusta bastante, que es el tema del autocuido. Como mencionabas, pues sí, para la psicología en general, para la clínica es bien importante conocer el autocuido para acompañar personas. Me parece que es algo que todos necesitamos conocer, eh, pues porque el autocuido es general, es para todas las áreas, no necesariamente solo para esta carrera. Entonces, voy a compartir un poco bueno, voy a compartir la presentación eh, y les menciono, no sé si se ve. Sí, se puede ver. Ok, entonces les menciono un poco que he orientado esta charla en base a la experiencia académica, ya que pues sé que son estudiantes la mayoría, ¿verdad?, de la licenciatura, y estrategias de autocuido. El objetivo de la charla en sí es más como de reflexión,
Entonces, en muchos momentos voy a hacer como varias preguntas. Si se animan a comentarlas por el chat o de repente conversarlas al final, sería muy enriquecedor. Pero sí, el objetivo de esto es tener como un poco más de comprensión de todo lo que vivimos frente a esta experiencia académica y a la vez ir reflexionando sobre la lógica que está detrás de la estrategia de autocuidado, ¿verdad? Entonces, pues voy a empezar con una pregunta y es pidiéndoles que recuerden que no sé de cuáles años estamos acá, pero recordar, por ejemplo, pensar cuál ha sido al menos uno de los cambios que más les impactó vivir cuando entraron a la universidad. Porque eso es muy importante. Si bien vamos pasando de un año a otro y le vamos agarrando el ritmo, siempre hay como situaciones que nos van descolocando de repente. Entonces, ¿cuál fue uno de los cambios que más les impactó en la universidad? Si quieren mencionarlo o algo en el chat o más adelante, lo podemos ver. Es importante prestar atención a esto porque de repente pueden haber situaciones que nos hacen confrontar un poco los recursos que nosotros llevamos al momento de entrar a la universidad y a veces eso nos puede cansar, nos puede agotar. Por ejemplo, es de tomar en cuenta que cuando entramos a la universidad, realmente hablando del ciclo vital, estamos entrando a una nueva etapa, ¿verdad? Entonces, como vamos entrando a una nueva etapa, realmente estamos enfrentando bastantes cambios. Veo que han mencionado los viajes largos, después lo voy a retomar porque también menciono un poquito de eso, para mí también fue un poco difícil en su momento. Eh, entonces, al enfrentar nuevos cambios, nuevas experiencias, también estamos entrando un poco a lo impredecible. Estamos entrando a aquello que todavía no manejamos muy bien y esto pone a prueba los recursos emocionales, físicos, cognitivos que llevamos, ¿no? O sea, es decir, aquellas cosas que nosotros hemos aprendido, eh, que son importantes o son las formas que nos han funcionado para responder a las situaciones, a todas las situaciones que hemos enfrentado en la vida. Entonces, cuando nos pone a prueba eso, nos tambalea un poco, experimentamos algo de agotamiento, ¿verdad? Ese cansancio, ese agotamiento, esa ansiedad, de repente ese estrés o frustración de no saber cómo hacer, no saber cómo responder acá, o esto no lo veía venir, puede ser, como no veía venir el cansancio de este viaje largo, no veía venir eh, cómo que me iba a tardar mucho tiempo estudiando o que eran tantas lecturas, bueno, qué sé yo, tantas cosas que puedan haber, dependiendo también de cada quien. Y cuando esto se prolonga mucho, porque al final esa frustración, esa ansiedad, esa inquietud es natural ante las situaciones nuevas, pero cuando se prolonga por mucho tiempo, puede llegar ya a manifestarse de formas que nos generan todavía más malestar, como por ejemplo malestar en el cuerpo, como cuando estamos frente a un parcial y comenzamos a sudar un poquito, o nos da esa taquicardia, o sentimos que en medio se nos están olvidando las cosas, o nos aturdimos. Pueden ser también como estas manifestaciones de que estamos estresados, estamos ansiosos, que es algo que no sabemos cómo va a seguir. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque también cuando entramos a la universidad, ¿verdad? Estamos frente a varios cambios, pero también nosotros vamos con una idea, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, desde que estamos en la escuela o en el colegio, nos hacemos una idea de cómo va a ser la universidad, ya sea por lo que hemos escuchado, ya sea basándonos en nuestra propia experiencia en la escuela o en el colegio. Entonces, todo eso nos genera una expectativa. Entonces, una puede ser, digamos, que va a ser como fantasear un poco en que vamos a tener quizás más libertad, por ejemplo, que chivo que los maestros no nos van a seguir si estamos en clases o no, si nos encuentran en la cancha nos van a poner un comentario en el psicopedagógico, qué sé yo, un poco sacando como la idea que yo tengo, los recuerdo, no de la escuela. En la universidad es diferente,
y voy a salir más, y estos nuevos amigos, y nuevos conocimientos, esta carrera por fin voy a saber de qué se trata, por fin voy a manejar ciertas cosas, si nos ilusiona. De la misma manera, también puedan haber ideas quizás un poco más frustrantes si no es algo como que lo quiere hacer o que no está seguro, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos algo a la universidad. Y luego está la realidad de qué es lo que realmente sucede en la universidad. O sea, sí, que aprendemos cosas nuevas, definitivamente le llamamos el gusto, motiva mucho, más que todo cuando es algo que a uno que algo que nos apasiona, pero también puede pasar que enfrentamos estos cambios, por ejemplo, o caer en la cuenta de que, qué sé yo, la forma de evaluar es diferente, ¿no? Una nueva forma de evaluación que no manejamos todavía, o se requieren nuevas formas de estudio que quizás no aprendimos antes, entonces esa situación sí nos puede generar como nos descoloca un poco, porque de repente estamos frente a un parcial y es como no sabía que tenía que dar mi opinión, por ejemplo, o un ensayo, no lo hacíamos antes, ¿cómo lo hago ahora? Entonces es como sentirnos un poco a la deriva, por ende al ser nuevo, es impredecible y lo que es impredecible nos genera angustia, inseguridad y empezamos a sentir ese estrés. También acá se pone a prueba las estrategias de afrontamiento que tenemos ante los nuevos retos, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos estas nuevas emociones que puedan ser desagradables en algunos momentos, otras agradables, y les damos valor a esas otras agradables también? Eh, ese desarrollo muy bien, en otras ocasiones tal vez ya no se siente tan cómodo, como eso de los viajes largos, por ejemplo, es como uno es más autónomo y va, pero de repente ya es como cansado, cambios en la rutina, entonces son muchas cosas, aquí hay algunas, realmente hay más, cada quien impactan de diferente forma, eso es un punto importante que voy a mencionar bastante, a cada quien le impacta de diferente forma. Entonces voy a poner un ejemplo totalmente inventado, como para poder unir todo esto, digamos, imaginemos que hay una persona, ustedes imaginan cómo sería la persona que va por primera vez a la universidad o está en sus primeros años y cuando llega con una gran ilusión, con una muy bonita expectativa que viene mucho de esta experiencia de haberla pasado muy bien en la escuela o en el colegio, ¿no? Tener buenas calificaciones, muy bonitos amigos, buenas relaciones, ¿no? Todo muy bien. Llega a la universidad, se siente igual, ¿verdad? Pero llega un momento en el que hay ciertos retos o ciertas demandas que puedan ser más grandes. Por ejemplo, qué sé yo, puedo hacer la expectativa que se pueda tener el docente o esta exigencia de que afinar un poco más las respuestas ante ciertas cosas o el análisis ante ciertas cosas es algo nuevo. Y a la vez vienen otras cosas que están a la par, por ejemplo, de que como ya no tenemos esta presión de estar en las clases, de repente, pues de repente nos saltamos algunas. Entonces ahí vamos uniendo como las cosas. Viene la evaluación y la respuesta a la evaluación, bueno, estar frente a la evaluación fue más difícil de lo que pensó porque es una forma muy diferente de evaluar, ya no son verdadero y falso o batería, ya es algo más abierto, digamos, o viceversa, como se lo quieran imaginar. Y el resultado no fue exactamente muy bueno como se esperaba. Más que todo, si aquí le agregamos que pues, a veces podemos sentir la presión de tener como las mejores notas, algunas personas lo pueden tener o la forma en que podamos reaccionar emocionalmente puede ser un poco más fuerte. Entonces, ¿cómo se imaginan que se sentiría la persona? Naturalmente se puede sentir descolocada, ¿verdad? Se puede sentir como, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? O pueda sentir frustración, enojo, también puede pasar una molestia, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible? Y es muy natural.
una forma de afrontar esto, que no es que sean las únicas las que voy a poner, pero una forma de afrontar esto puede ser vivir las emociones eh, sabiendo cómo nos estamos sintiendo, intentando comprender de dónde vienen y sabiendo que es natural vivirlas. Ahora, eso requiere tener tolerancia a vivir emociones desagradables, lo cual puede ser muy difícil de desarrollar. Entonces, reconocer que esto es natural y darnos esta oportunidad de vivirlo, de expresarlo, también nos da como esta pauta de poder decir, bueno, reconocer qué es lo que quizás necesito modificar si se puede, ¿verdad? Aquí hablamos de lo académico, pero también cuando lo ponemos en otras áreas, aquí es un poco más complejo. Pero reconocer qué se puede buscar hacer distinto, ¿verdad? Buscar activamente nuevas formas de responder, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de prepararme. Quizás me di cuenta, quizás no debe haber faltado tanto, voy a entrar un poco más. Entonces, todo esto, no sé qué pasó en la lámina, no sé por qué se hizo una mancha, pero bueno, todo esto nos puede ayudar a afrontar esta experiencia, a exponernos a este nuevo reto de otra manera, ya conociendo previamente cómo es y teniendo un poco esa motivación de, bueno, vamos a ver si funciona esto nuevo. Claro, aquí estamos hablando implícitamente de tener la energía de buscar nuevas formas, investigar, practicarlo, la disciplina. Entonces, si se fijan en el afrontamiento, hay como bastantes pequeños elementos que ya en la práctica a veces puede costar un poco. Ahora, ¿qué pasa con la otra forma de experimentar estas emociones? Pues a veces también puede pasar que tengamos dificultad para, podamos sentir difícil más bien el vivir estas experiencias, estas emociones que puedan ser desagradables y que la frustración natural, el enojo, la tristeza, la desilusión, de repente se sienta como que se van acumulando en una olla de presión, digamos, ¿no? Porque uno las siente y quizás es difícil reconocerlas, es difícil comprenderlas, pero están ahí y uno como que lo siente como que está atorado, lo voy a poner de esa manera. Entonces, al no lograr comprenderlas, al no lograr expresarlas o ubicar en sí de dónde vienen, porque a veces se generalizan también, y nos podemos sentir así con todo cuando es demasiado fuerte ese impacto, eh, se puede llegar a acumular más frustración que la inicial. Y al acumularse más, nos puede impedir también poder buscar otras formas de responder. Entonces, en vez de ir como con un conocimiento previo a afrontar esta situación con nuevas estrategias, por así decirlo, eh, vamos quizás con más frustración que antes. Y eso nos puede afectar también en cómo nos vemos a nosotros mismos frente a estas demandas, frente a estas estrategias. Nos podemos ver como quizás como con un sentimiento de inseguridad nos percibimos menos eficaces ante esta situación y eso afecta también nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque todas estas cositas que he ido mencionando, elementos que he ido diciendo de la disciplina, el prestar atención, la autoobservación, el estado emocional, todo forma parte de las estrategias de autocuido. Es aquello que necesitamos reflexionar para poder implementar o tomar decisiones conscientes de cómo poder cuidarnos frente a varias cosas. También lo pongo en el marco académico porque es precisamente como la realidad que se está viviendo y que quizás ya pasaron por acá, pero muy probablemente pudieron haber sentido como cierta frustración. Yo recuerdo un poco que en los primeros años pudo haber sido un poco difícil, ¿verdad? Como sentir que a veces se saturan las cosas, que vienen muchas prácticas, bueno. Entonces, para contextualizarlo, lo pongo así, ahora esto también se puede aplicar en otras áreas de la vida, como el trabajo, ¿verdad? Por las personas que trabajan y estudian, más adelante voy a hablar un poco sobre eso.
Entonces, cuando lo ejemplificamos, podemos observar que, perdón, podemos observar que es al final un sistema y todo se relaciona. Entonces tenemos en la parte del centro estas expectativas, el proyecto de vida, el conocimiento previo de respecto a al estudio, a lo académico, que es lo que nosotros llevamos, es parte de nuestra historia, de nuestro conocimiento, de nuestro aprendizaje, y lo llevamos frente a la realidad de esta nueva etapa, ¿verdad? De esta etapa académica, en donde pueda haber una alta exigencia que está sostenida en el tiempo, es decir, que no va a terminar en el primer año de la universidad, sino que va a seguir durante toda la carrera, situaciones novedosas e impredecibles, nuevas demandas académicas y todo lo demás que puede influir ahí. Entonces, esa es una forma de ejemplificar lo que he mencionado antes, pero también a la par me gustaría mencionar algo que es importante no perder de vista nunca, y más que todo en esta área, en esta carrera, y es que todos formamos parte de un entorno, todos tenemos un contexto. No nos podemos sacar o percibir fuera de ese contexto. Tampoco la experiencia académica es lo único que nos engloba. Nosotros somos parte de un sistema, somos parte de un entorno, de una familia, tenemos un rol ahí, un rol en las amistades, un rol en el trabajo, en la sociedad. Entonces, todo eso también es importante tomarlo en cuenta para comprendernos, para poder observarnos y ver cómo cuidarnos y cómo todo esto también se interrelaciona e influye cómo nosotros estamos respondiendo, ya sea en comportamiento, en acciones, decisiones o emocionalmente ante las situaciones que se nos presentan, en este caso, viéndolo desde lo académico. Entonces, tenemos, por ejemplo, situaciones familiares que cuando esto fluctúa o estado emocional propio o de cercanos, que también son personas importantes para nosotros y nos preocupamos, cuando esto fluctúa también, pues claramente podemos tener más o menos energía o tenemos otras preocupaciones o no tenemos mucha mente para ciertas cosas y nos puede influir en el rendimiento académico. Ahora bien, me voy a adelantar un poco como para dar un ejemplo. Eh, digamos que la situación de cómo nosotros vamos a la universidad, cómo estamos llevando el estudio y cómo realmente nos está yendo, tal vez no nos está yendo muy bien y nos está frustrando, pero a la vez estamos viviendo una ruptura amorosa, ¿verdad? Y pues eso nos toma pues muchas emociones, nos hace sentir muy mal, estamos en este duelo, en esta tristeza y a la vez estamos teniendo una preocupación muy grande como de un problema de salud de alguien que queremos mucho, un familiar. Y a la vez estamos trabajando y estudiando. Entonces, cuando ya juntamos todo eso y vamos viendo como un poco el peso de cada cosa que nos está pasando, que es nuestra realidad, es nuestro entorno y lo estamos afrontando, también podemos comprender también por qué de repente nos cuesta tanto quedarnos a estudiar o estudiamos mucho y no nos sale, ¿no? Que es algo que he escuchado bastante, es que yo estudio, estudio, estudio y no nos sale, no me sale se me olvida, bueno, que tanto también será todo lo que estamos llevando y cómo lo estamos llevando. Más adelante, bueno, me voy a pasar de un solo a la otra. Me voy a ir directamente en la tercera, que es como un ejemplo de todo lo que he hablado, poniéndolo como en contraste. Cuando vemos el número tres, yo hablo de tres cosas. El proyecto de vida, las situaciones novedosas e impredecibles en el marco académico y otras responsabilidades. Esto lo puse mucho para ejemplificar también lo que acabo de mencionar, de estar dentro de un contexto. Es importante para cuidarnos también tener mucha comprensión y no sé si esta es la mejor palabra, pero es la que se me viene, ¿no? Mucho del enfoque humanista, la autocompasión
en cuanto a qué cosas estamos llevando. ¿Por qué? Porque eso también nos puede ayudar no a decir, no, ya no voy a llevar, sino también ver de qué manera afrontamos y cuánta flexibilidad podemos tener con nosotros mismos para llevar todo lo que nos toca llevar. Por ejemplo, me pongo en el 3 porque tengo un ejemplo específico. Tenemos un proyecto de vida, lo vemos desde el marco académico. La carrera dura 5 años más el trabajo final, digamos, o la práctica, como realmente, honestamente, no sé cómo lo manejarán, digamos, la tesis. Son 6 años. En el proyecto de vida, o sea, cómo nos proyectamos es que en 6 años nos vamos a estar graduando. De acuerdo, vamos con esa expectativa, ese proyecto, y pueden haber muchas cosas más dentro del proyecto de vida, pero para hacerlo corto. Y en ese proyecto, en esa idea, nos enfrentamos a lo natural de las situaciones, en los cambios de la universidad. Realmente aprender y enfrentar cómo realmente es, conocer cómo es los diferentes estilos docentes y todo lo que podemos poner ahí. Pero a la vez, fuera de todo eso, esta persona de mi ejemplo está pasando una situación muy difícil familiarmente y una realidad muy cotidiana, pues a cualquiera nos pasa, hay una dificultad económica y pues ya estamos en la edad en la que podemos trabajar. Entonces la situación llega a tal punto de que necesitamos, ahí está la necesidad de buscar un trabajo para poder afrontar la situación económica en la que la familia está, apoyar y también para sostener el propio, la propia, la propia. Perdón, me distrae viendo el comentario, pero creo que ya puedo medio responder eso. Pero comenzamos a trabajar también para pagar la carrera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que son muchas cosas, ¿no? Un poco lo que se menciona en el comentario de cómo afrontar los imprevistos dentro de nuestro proyecto académico sin caer en crisis y depresión. Pues acá pongo un poco el ejemplo de que como entramos en reflexión, si si de repente comenzamos a trabajar, tenemos estos problemas familiares que nos angustian, nos preocupan, honestamente, ¿verdad? Muy genuinamente, y a la vez queremos sostener ese proyecto tal cual lo planificamos en un inicio, pongámonos a pensar un poco también, viéndolo objetivamente, llevar 4 o 5 materias, un trabajo de tiempo completo y otras situaciones que haya que responder sería muy importante, entrando como a la lógica del autocuido y de la reflexión, ¿qué tan sostenible será? Entonces, a veces cuando hablamos de autocuido también hablamos de detenernos a reflexionar y a ver cosas que puedan ser muy incómodas. Es incómodo, es desagradable para uno, naturalmente, el vernos forzados a flexibilizar y quizás que este proyecto académico necesite un reajuste, porque no quiere decir que no se pueda lograr esa meta de graduarnos. Pero si lo vemos de una manera, una manera objetiva, perdón, de poner todo sobre la mesa, ¿qué tan agotados se puede terminar llevando, queriendo sostener absolutamente todo a la vez? Entonces, acá es muy importante, algo que vamos a ver más adelante, prestar atención a diferentes dimensiones que forman parte de nosotros, como eh, cómo estamos durmiendo, por ejemplo, llevando todo esto. Tenemos tiempo para estudiar, para descansar. Si esto le sumamos quizás que hay hijos o hay otra responsabilidad, pues es una responsabilidad más a todo esto. A veces es importante, parte del autocuido es prestar atención, cómo nos sentimos, cómo nos sentimos en cuanto al descanso físicamente, cognitivamente tiene mucho que ver con el descanso, emocionalmente al sostener todo.
¿no? Como un poco en la pregunta, el caer en crisis o en depresión, quizás aquí sería ver, bueno, qué tanto también emocionalmente podemos sostener todo. Y no es que uno no sea capaz, sino que también es reconocer los propios límites. El autocuido nos lleva también a prestar atención hasta dónde están nuestros límites para poder detenernos y prevenir o cuidarnos de caer en algo que pueda ser más difícil de manejar, ¿no? Un estrés todavía más grande. Uno podría llegar a decir, al hacer toda esta reflexión, ¿qué tal si no llevo las 5 materias o las 4 materias, sino que llevo 3 o llevo 2? Me imagino porque un poco con lo que he escuchado y conozco, que es la primera respuesta sería no, imposible. Pero a la vez sería también importante prestar atención qué tanto podemos sostener todo, ¿no? Como cuando los papás, a veces, no sé si sus papás se lo han dicho, pero a veces se escucha el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es el dicho. Eh, es difícil. Entonces, si reconocemos esos límites, que tenemos todo esto y ya conocimos que la exigencia académica es de esta manera, las materias son de esta manera, ¿cómo los podemos ajustar al tiempo que realmente tenemos, a la capacidad que realmente tenemos? Que muchas veces no podemos hacer todo perfecto. Entonces, esa es como la reflexión que también nos lleva en las estrategias de autocuido, como un poco ponernos sobre los pies sobre la tierra y tolerar, que es lo más difícil, que muchas veces hay cosas que uno realmente las quisiera hacer, pero a veces necesitan un poco de reajuste según vamos conociendo la realidad, según se van presentando cosas, porque hay cosas que puedan surgir que vienen de imprevisto. Entonces, retomando lo de lo académico, cuando estamos de frente a todo esto, viene lo primero que resulta es el estrés, ¿verdad? Como respuesta ante algo que está siendo difícil de manejar y que no, es como la reacción física de impulsarnos y ver qué hacemos, cómo respondemos, ¿no? Se puede percibir hasta como una amenaza. ¿Qué hacemos acá? Entonces, cuando buscamos una definición más que todo del estrés académico, y aquí está la cita y les dejo unos artículos al final, eh, se define el estrés académico como un desequilibrio en la homeostasis entre las demandas académicas y la capacidad de las personas para llevarlas a cabo. O sea, ese desequilibrio, ¿no? Quizás la demanda está bien arriba, y la capacidad no logra llegar arriba porque al final no es solo eso lo que estamos haciendo muchas cosas, tenemos otras responsabilidades, también tenemos una historia detrás, ¿no? Tenemos otras experiencias que también nos van determinando la forma en que vamos respondiendo o afrontando las cosas. Entonces hay elementos que pueden verse afectados por un estrés prolongado, es decir, cuando se queda mucho tiempo y no encontramos la forma de regularlo, de responderlo, poder adaptarnos a esto. Uno es que puede afectar el rendimiento académico y pongo dificultad para resolver evaluaciones escritas, es básicamente lo mismo, ¿no? Afecta el rendimiento académico cuando les decía entrar al parcial, a la evaluación y no saber qué responder, ¿verdad? O comenzar a angustiarnos y eso nos desenfoca de la demanda de la tarea que tenemos en ese momento. Nos puede afectar el estado de ánimo definitivamente, la motivación, los sentimientos de indefensión, ¿no? El llegar a percibirnos de una manera como si no tuviésemos la capacidad de hacerlo, el malestar físico y pues de último, a veces una consecuencia muy fuerte puede ser la deserción académica, ¿no? Cuando todo se junta y un poco el rendirse o decidir, activamente decir ya no. Entonces, realmente el regular el estrés, el reconocer qué es lo que nos estresa es importante, porque cuando una vez entramos en este estrés, esta frustración, ¿no? Realmente hay más cosas alrededor, lo podemos generalizar y al final no encontramos cuál es la causa o de dónde viene como para ver si podemos hacer algo al respecto. Entonces, una forma de la lógica de las estrategias de autocuidado es poder buscar cuál es el inicio, el origen y poder determinar qué tanto nosotros realmente podemos hacer algo.
frente a esto, ya sea a modificar algo, aprender nuevas formas o ver si nos alejamos o tolerarlo, o qué hacer, ¿no? Sería muy irresponsable de mi parte decir exactamente hagamos esto, hagamos aquello, que esto también depende de cada quien, ¿no? Estoy hablando de la contextualización de la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos frente a estos cambios? Un punto importante en todo esto y que lo he dicho implícitamente es el autoconocimiento. A veces podemos sentirnos tan desbordados, tan abrumados de tantas cosas, que olvidamos quizás uno de los aspectos más importantes que la misma psicología le dice que es eh, prestarnos atención. ¿Cómo me estoy sintiendo? Aquí lo pongo porque en cualquier otro lugar, ¿verdad? El final, no, el autocuido es para todo. ¿Cómo me de mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo en esta situación? Eh, el buscar comprendernos, el buscar escucharnos, es muy importante y aquí pueden entrar recursos, herramientas que forman parte también de muchas técnicas terapéuticas, pero que también intuitivamente uno las hace en algún momento, que pueda ser el escribir, digamos, ¿verdad? Escribir como una forma de poner, de intentar poner en orden los pensamientos, los sentimientos, intentar encontrar una forma de expresarlos para poder elaborarlos, para poder darle forma y que eso nos vaya facilitando esa comunicación con uno mismo, esa prestar atención. ¿Cómo estoy afrontando los nuevos retos? Si me está generando mucho malestar, muchas situaciones que están pasando, pues esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo las estoy afrontando? ¿Será que de repente siento que estoy distrayéndome con tal de no pensar en algo, no atender a algo, estoy evadiendo o me estoy sobreexigiendo para buscar tal vez una respuesta perfecta y tal vez otra opción pueda ser buscar otra forma de realizarlo en vez de sobreexigirse tal vez otras formas de estudio, digamos. Y pongo un ejemplo, bueno, he escuchado mucho este estudio de sobreexigirse estar 5 horas ahí sentados estudiando en algo y tal vez no es la forma más adecuada para uno. Tal vez es difícil sostener la atención por 5 horas, tal vez se necesita algo más flexible y eso pueda optimizar mejor las cosas. Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Estas preguntas van un poco por ese lado. ¿Qué actividades o situaciones me están generando más estrés? ¿Qué es lo que decía? A veces cuando nos sentimos abrumados, desbordados, pues solemos generalizar y eso puede afectar. ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Si puedo hacer algo para cambiarlo. Porque también pueda pasar que haya mucho estrés en lo académico y tal vez hayan otras cosas de otro lado que puedan estar empujando también otras experiencias fuera de lo académico, pero se está manifestando ahí. Entonces ahí sería importante también prestar atención si se puede hacer algo para cambiarlo, ¿no? Pero para poder plantearnos esa pregunta es necesario ubicarlo y también es necesario prestarnos atención cómo nos sentimos ante eso, ¿verdad? Tener una observación más comprensiva, no punitiva, que eso es algo que está como muy implícito y a veces se nos puede escapar. También por la misma ansiedad, por el mismo estrés, podemos llegar a ser como muy duros. Y por último, regresando con la experiencia académica, la experiencia universitaria va acorde a la expectativa que yo tenía. Si es un no, bueno, prestar atención, entrar como otra vez en esta reflexión de qué es lo que no va acorde y si realmente es como algo que si lo estamos viviendo como desagradable, ¿será que realmente es algo que genera malestar porque no nos gusta, porque es injusto o es porque nos está chocando con esta expectativa que teníamos? O de repente si sí es agradable,
que sí me va bien, estoy disfrutando esa etapa o a veces está siendo como más fuerte aquello que no nos gusta, que nos incomoda y queda como de lado aquello que es agradable o aquello que sí estamos disfrutando, porque ese otro polo también sucede. Y es importante también darle valor a aquello que es una bonita experiencia. Entonces, recordando que somos parte de un sistema, ¿de qué otra forma puedo cuidarme? Aquí vienen las estrategias de autocuido per se, mencionando como un antecedente muy cortito por el tiempo, que fue Dorotea Elizabeth Oren en el área de la enfermería, ¿no? Mucho hablando de la salud, que habló sobre estas estrategias de autocuido como una actividad que es aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo. Desde acá pone mucho el papel activo de la decisión de cada quien de aprender y poner en práctica algo que busca un objetivo que es el bienestar o la prevención, ¿no? La búsqueda de la salud. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia el entorno también, para regular los factores que afecten a su propio desarrollo y funcionamiento en función de su vida, salud y bienestar. Si hablamos o contextualizamos con la profesión que tenemos, eh, aquí es donde se menciona que en todas las áreas de psicología, en la clínica, es muy importante cuidarnos. ¿Por qué? Bueno, casi como mencionaba Dorotea, también nos cuidamos nosotros, pero esto también lo damos, ¿no? Lo prestamos, lo acompañamos, acompañamos a las personas a reflexionar sobre todo esto y que se puedan cuidar, pues también nosotros estamos escuchando sus situaciones, sus dolor, no estamos prestando ese acompañamiento, esa atención, esa empatía que también al ser mal gestionada puede cansar. Entonces, esto surgió en la enfermería. Claramente, las enfermeras al estar cuidando a pacientes en los hospitales también se cansan. Entonces, viene como algo que es para uno mismo y después también trabajarlo con los demás. Si no son psicólogos o alguien de salud, pues con la familia, ¿verdad? Entonces, en otras áreas. Una forma en que yo lo entiendo es cómo pasar del voy al doctor para que el doctor me cure a yo también tomo la responsabilidad de prevenir una enfermedad, claramente acudir al doctor cuando uno está enfermo, pero también tomar esa responsabilidad de cuidarme, de buscar eh, la forma de mantenernos saludables, de mantenernos sanos, de mantenernos óptimos. O sea, es mentira que el cuerpo no se enferma o que de repente no pasamos malos momentos o situaciones emocionales en las que uno se pone muy mal. Claro que sí, estamos viviendo, es parte de, hay cosas que no son agradables, hay cosas que nos impactan, nos duelen, nos afectan, cosas que vamos llevando. Y acá es importante buscar ayuda cuando necesitamos ayuda, reconocerlo, pero para eso hay que reconocerlo y a la vez cuidarnos de otras formas. Cuando ya lo pasamos a otras áreas, ¿verdad? O sea, lo sacamos de solo del área hospitalaria y ya lo pasamos a la vida. Pues es una promoción de un estilo de vida saludable, también promoción de la autorresponsabilidad de las personas en el cuidado de la salud, la prevención de malestar físico, social y emocional, el desarrollo de autoconcepto y autoeficacia saludable y el locus de control y estrategias de afrontamiento. Entonces acá se engloba todo porque es una entre la promoción, la prevención, también aprendemos a desarrollar cómo nos vemos, esta eficacia, mientras más podemos hacernos responsables o encontrar la forma de hacerlo. Nos puede ayudar también a tener esta sensación de autonomía, de bienestar, de satisfacción con uno mismo. El locus de control es esto que yo mencionaba, ¿no? Esto de cuando suceden cosas, también prestar atención que tanto yo puedo hacer algo, tanto está dentro de mi control, está fuera. Y si está fuera, ¿cómo hago para enfrentarlo? ¿Cómo hago para tolerarlo? O de repente, ¿qué decisión tomo?
estoy o no estoy. Entonces, a veces cuando estamos en una situación, en una crisis, podemos tener dos polos. O lo vemos como todo es mi responsabilidad, mi culpa, o eh, todo es por culpa de otros, o los demás están haciendo algo. Y los polos no son lo más adecuado, lo más saludable. Realmente lo importante es también aprender a observar cómo estamos ubicados, cómo todo esto está ubicado, que tanto si es mi responsabilidad, alguna de las cosas, tener ese equilibrio, ¿no? Algunas de las cosas que puedo hacer yo, si es de otros, realmente, si me puedo hacer algo, lo tolero, me quedo, me voy, ¿no? Aquí entra el tema de los límites, que no puedo mencionar también por el tiempo, ¿verdad? Entonces entramos a las dimensiones. Voy a pasar un poco rápido, si se ven son muchas preguntas, como lo mencioné, pues, y como entrar a esa reflexión, esa lógica. Eh, Cuando hablamos de autocuido, casi siempre se menciona la dimensión física, sin embargo, sí es importante, porque al final al estar todo interrelacionado, también una cosa puede afectar la otra. Entonces, la alimentación, por ejemplo, muy brevemente, poniendo un ejemplo, em, en cuanto a lo académico, la comida, ¿no? La alimentación es como la gasolina del cuerpo. Y dentro del cuerpo, para vivir necesitamos tener lo óptimo y también para todo este trabajo cognitivo emocional, pues está nuestro cerebro, ¿no? También necesita estar óptimo. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando hay quizás una alimentación no muy adecuada, no muy saludable, tal vez puedan haber efectos, por ejemplo, de dificultad para la memoria, para sostener la atención. Eh, Haya quizás uno está peleando un poco más con estoy comprendiendo, no estoy comprendiendo, me estoy distrayendo. Y a veces puede estar ligado con la alimentación, más que todo cuando hay algunas situaciones que realmente son como situaciones importantes con el tema de la alimentación. Por eso nos ponemos un poco con estas preguntas que son muy básicas. Se me preocupa por tener una alimentación balanceada y qué significa para mí tener una alimentación balanceada, porque eso también es importante, más que todo con las redes y todo eso. No es lo mismo preguntarle qué es una alimentación balanceada a un entrenador de fisicoculturismo que tiene un objetivo, a preguntárselo a un nutricionista que tiene otro objetivo, a otro deporte que va por otro lado. Entonces, de repente, le pueden decir a alguien, tienes que comer algo, tener un plan de alimentación con déficit calórico y quizás físicamente no necesita eso. Entonces, eso afecta. Lo menciono porque es importante en el área del autocuidado. Hablamos de la salud y del punto integral. ¿Y cómo sé que mi idea de alimentación balanceada es la más adecuada? Hasta es importante también, y más adelante está, prestar atención al estado de salud, si tenemos enfermedades, tomarlo en cuenta. Muchas veces, y eso lo considero importante mencionar, nos podemos dejar llevar por el tema de la estética y no tanto por el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? El estar bien, el estar óptimos, el estar saludables, eh, funcionar de una manera integral. Luego tenemos el sueño y el descanso, que creo que es una de las cosas que más nos pone o nos puede costar manejar, tanto en estudiantes como los que trabajamos. ¿Por qué? Por tantas cosas, ¿no? Por tantas responsabilidades que hay. Pero igual es algo importante que hay que afrontar y inclusive tener un poco esa humildad de decir si quizás acá me estoy fallando, no me estoy dando las horas de sueño que necesito. Considero que duermo lo suficiente. ¿Y cómo me doy cuenta que esto es suficiente? Porque si bien nos podemos guiar en las horas de sueño, que las investigaciones nos pueden decir son de 7 a 8 horas, también cada cuerpo es distinto y el trabajo, el ritmo es distinto. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Eh, Esto nos podemos guiar en cómo nos sentimos
cuando nos despertamos, por ejemplo, nos levantamos más cansados, nos levantamos con sueño, nos levantamos bien, es como dejemos de lado el estado de humor porque eso es característica de cada quien, pero nos levantamos como, bueno, un nuevo día, hay cosas, ¿no? Esa energía, ese impulso, o no. Entonces nos podemos guiar por ese lado. Inclusive nos podemos guiar si nos quedamos desvelándonos por tantas tareas, ¿no? De repente nuestro horario está como bien desequilibrado, ahí puede ser un punto a prestarle atención. Luego tenemos el ejercicio físico que va un poco igual que con la alimentación, ¿no? Si realizamos actividad física adecuada para la salud, para mi salud, ¿no? Para la de cada quien, y cómo me doy cuenta que el ejercicio físico que hago es el adecuado para mí. Acá otra vez es importante prestar atención a, a nuestra historia también de salud. No, no es tanto que porque ellos hacen esto, yo también lo tengo que hacer y quizás no tenemos la condición de salud para hacerlo. Entonces, es de también limitarnos. A veces nos podemos autoexigir a ciertas cosas y es más de tener cierta comprensión, cierta compasión con uno mismo, ¿no? El autoconocimiento es el punto importante. Luego está el reconocimiento de la enfermedad. Acá también es importante, como yo mencioné antes, contextualizar. Una de las cosas que más escucho cuando se habla del reconocimiento de la enfermedad, el ir al doctor, el chequearse, es como, por un lado, puede ser muy caro, o por otro lado, toma mucho tiempo, sin entrar en mayor detalle. Entonces, sí, puede ser un trámite muy engorroso muchas veces. Sin embargo, es importante. Entonces, a veces el mismo contexto, hay cosas que nos la puede poner un poco difícil y reconocerlo también tiene su valor. Pero sí reconocer de que es importante prestar atención a cómo nos estamos sintiendo físicamente, a darnos cuenta o reconocer cuando nos estamos enfermando, por ejemplo, hay algo que no anda bien y ver la manera de poder responsabilizarnos de acudir a tiempo a consultas, ¿verdad? Eh, si bien puede ser difícil, también es importante para nosotros, para estar saludables. Por ejemplo, en asistir a consultas médicas con frecuencia que el doctor me indica, puede ser cuando nos enfermamos y nos dicen, bueno, lo veo en 15 días y ya no vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que ir y hacer la cola y todo eso, sí, puede requerir un poco más de impulso, ¿no? De motivación, pero reconocer o mantener la conciencia, ese recordatorio, el cuerpo, ¿verdad? Nos permite movilizarnos, nos permite vivir, nos permite muchas cosas. Habrá que cuidarlo hasta donde se puede. También es un punto. Eh, ¿Y qué prácticas realizo para prevenir las enfermedades? Porque tampoco es solo ir al doctor cuando estamos enfermos, sino también el estilo de vida que llevamos. ¿Qué tanto lo prevenimos en medida de lo posible hasta donde están nuestras manos? Tampoco es que no nos vamos a enfermar nunca, pero es importante también prestar atención si estamos haciendo algo para prevenir. La dimensión psicológica, que eso es muchísimo más amplio de lo que está acá, es prestar atención, como he mencionado en las demás láminas, en los estados emocionales, el funcionamiento cognitivo, o sea, los pensamientos, ¿no? Puedo reconocer mis emociones en el momento que las vivo, encuentro la forma de expresar mis emociones de manera adecuada o comprendo las emociones que estoy sintiendo. En los ejemplos que di anteriormente, tomé en cuenta estas preguntas, quizás también como para poder como condensar un poco, porque las emociones también influyen en nuestro comportamiento, en la percepción que tenemos, en cómo interpretamos las cosas. Entonces, también es importante reconocerlas para poder elaborarlas, para poder darles un sentido, poder darles un orden, poder comprendernos y también ubicarnos un poco, ¿verdad? Es importante validarnos y también recordar los puntos de realidad.
Me encantaría poder entrar más en esto, pero pues las preguntas van un poco como en ese autoconocimiento y que también está interrelacionado con el funcionamiento cognitivo, como presto atención a mis pensamientos, eh, sé lo que estoy pensando, sé si algo no me gusta, por ejemplo, o cuál es mi opinión al respecto, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y de repente si eso me enoja, me enciende, me entristece, me deprime. Identifico recursos que me pueden ayudar a conocer y ordenar mis pensamientos. Yo les mencionaba antes como esto que hacemos intuitivamente de escribir, pero también puede ser hablar con alguien. También puede ser busca la ayuda profesional al ser necesario o pues es algo importante para poder aprender a identificar, escucharnos, eh, mantener esta buena conversación con uno, ¿no? Y me doy cuenta cuando una situación o hábito afecta la capacidad de prestar atención o memoria. Depende de esta respuesta, también irá guiándonos también cómo vamos con el estilo de vida, la prevención que hablábamos. La dimensión social, las redes de apoyo y las relaciones con familiares, amigos y compañeros muy importantes, porque es muy diferente cuando afrontamos situaciones difíciles de una manera muy aislada a cuando enfrentamos situaciones difíciles y tenemos una red de apoyo. No es que no nos va a generar malestar, pero nos puede contener, nos puede sostener, podemos obtener apoyo, ¿no? Y viceversa, ¿verdad? Nosotros también formar parte de redes de apoyo. Entonces, puedo identificar personas que me transmiten seguridad y confianza a mi alrededor, con quienes yo puedo conversar, yo puedo evaluar, yo puedo desahogarme, ¿no? Alguien que esté ahí, que escuche, y qué puedo hacer para establecer vínculos saludables y de confianza, ¿no? Estos vínculos recíprocos, respetuosos, donde hay interés, hay respeto. Y las relaciones con familia, amigos y compañeros. Dedico tiempo para convivir y disfrutar de mis amigos y familiares, porque muchas veces en medio de tantas cosas podemos dejar de lado aspectos que también son importantes para nosotros y eso también suma al malestar que podemos tener. O si realizo actividades que me ayudan a tener una relación saludable y respetuosa con mis amigos y familiares, ¿verdad? Luego tenemos la dimensión individual que hablamos, por ejemplo, las actividades de ocio, estas disfrute, cosas que nos gustan, como realizar actividades que para satisfacer mis intereses, aficiones creativas o intelectuales, o reconozco esas actividades, porque de repente uno puede preguntar, ¿y qué cosas te gusta hacer? Y uno se queda un poquito en blanco. ¿Será que no nos estamos dando ese permiso? O de tanta cosa, quizás sacrificamos otras que también nos desarrollan nos ayudan al desarrollo emocional, al desarrollo creativo, esta satisfacción con cosas, puedo reconocer mis intereses, lo que decía, y si le dedico tiempo, si hay un espacio para eso. Si no hay un espacio, también es de evaluar, bueno, cómo está repartido todo. Em, Y la relación personal, que es muy importante, al final nosotros también nos relacionamos con nosotros mismos. Realizo actividades que me ayudan a tener una relación saludable y respetuosa conmigo. ¿Cómo nos hablamos, diría yo? ¿Cómo nos hemos dado cuenta que nos estamos hablando, que estamos pensando sobre nosotros mismos? Me pregunto con cierta frecuencia cómo estoy. Me escucho y me tomo en cuenta al momento de afrontar situaciones complejas. O sea, por ejemplo, ¿qué pienso respecto a esto? ¿Realmente estoy de acuerdo respecto a esto? ¿No me gusta? ¿Qué pasa? Respeto mis límites en cuanto al trabajo, las actividades, las relaciones con otros. Entonces ahí también entra el tema de regular, de equilibrar, de tomarnos en cuenta. A veces quizás no sabemos que hay algo que no nos parece o ya estamos cansados porque no estamos de acuerdo con la sobreexigencia que nosotros mismos nos estamos poniendo, porque sí, hay demandas reales afuera, pero también hay cosas que se pueden decidir, pero tal vez hay temas que nos cuestan, ¿no? Yo mencionaba la flexibilidad de ir modificando cosas, cambiando
parte del proyecto, las proyecciones que nos hacemos y podemos mantenernos en una situación que nos puede generar mucho malestar, ¿verdad? Nos puede generar inclusive un punto de mucha tristeza, de irle perdiendo como el sabor a las cosas, inclusive hasta dejar de disfrutar aquellas cosas que nos generan satisfacción, que nos gustan. Entonces, todas ellas son importantes en la vida y nos dan un punto de satisfacción, ¿verdad? Una calidad de vida, que no solo es lo económico, como suele verse muchas veces, sino eh, el disfrutar estas cosas, estas pláticas, o que me puse a dibujar, o que escuché esta música, o que me toqué una canción, me aprendí una nueva canción, salí a caminar y vi los pajaritos. A veces son cosas que puedan ser pequeñas, o se pueden ver pequeñas, pero que tienen un impacto, que también son parte de la vida. Entonces, por eso les mencionaba que este momento buscaba un poco de reflexión. También qué tanta atención le estamos prestando también a aquellas cosas que son satisfactorias y que a veces se ven muy opacadas por todas las demandas. Como mencionaba alguien ahí, las demandas académicas, las prácticas y todo eso. Sí, puede ser engorroso, puede ser tedioso, pero también cómo estamos del otro lado, cómo estamos con otras áreas, cómo estamos regulando el tiempo. Quizás acá un poco pensando, anticipando algo que, que suelo observar, que es como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ver algo más concreto. Me parece que la parte de la reflexión es lo que he buscado es como hablar sobre ese autoconocimiento, pero si hablamos de algo mucho, muy concreto, puede haber una actividad que nos pueda ayudar mucho para poner sobre la mesa y realmente observar de manera objetiva y gráfica cómo estamos llevando las cosas, que es tomarse el tiempo para realizar una especie de cronograma. Pero ojo, no estoy hablando de juzgar o ver de manera punitiva el cronograma, sino verlo de la manera más realista. Tomarse el tiempo para realizar ese cronograma muy real, de colocar todas las actividades que realizan durante el día. Lo mejor es tomar en cuenta inclusive aquellas actividades que decimos son chiquitas, no toman mucho tiempo, porque realmente a veces con la forma en que percibimos las cosas podemos tener la falsa sensación o de que tenemos mucho tiempo para agarrar más cosas o de que tenemos muy poco tiempo para asumir otras cosas, ¿no? Los polos que les hablaba. Entonces, no, es aquí, es pero hacerlo de la manera más real, más objetiva, sin juzgar, sin decir, no, esto no lo voy a poner, no, ser tal cual y conocer nuestro estilo y ritmo de vida que nos permite tomar nuevas decisiones para equilibrar las actividades correspondientes a las dimensiones que conforman nuestro bienestar. Acá no he tomado en cuenta otras dimensiones como lo espiritual, por ejemplo, pero también forma parte de todo esto. Por ejemplo, puede ser que tengamos tiempo del fin de semana para descansar y nosotros percibimos o entendemos descansar como irnos a la playa todo el fin de semana, quienes pueden ir a la playa todo el fin de semana, o salir y hacer muchas cosas. Sí, eso son las actividades de ocio, las relaciones, muy bonito, muy rico, muy todo, pero realmente descansamos para la semana de actividades o nos quedamos más cansados del fin de semana. Entonces, esta actividad busca ese equilibrio, ¿verdad? Como quizás aquí le estoy dando mucho tiempo a esto, equilibrarlo. O de repente me duermo toda la tarde y hago las tareas en la noche o estudio en la noche y ya me trastocó el sueño, ¿no? Aquí estoy sacando ideas de muchas cosas que he escuchado, no sé si realmente será así. El objetivo de la actividad es observar las actividades sin juzgar y dimensionar el tiempo real que toma realizar cada una de ellas y conscientemente, quizás lo mejor es pasar por la parte del autoconocimiento para que al ver esto tomemos conciencia de cómo lo llevamos y ver cómo, bueno, qué cambios puedo hacer, quizás puedo probar para hacerlo diferente y tomar en cuenta que puede ser difícil porque también estamos como saliéndonos un poco de la comodidad de cómo solemos hacer las cosas. Entonces requiere de una decisión muy consciente y diaria, ¿verdad?
Entonces, pues esa es como lo que preparé sobre el autocuido para su jornada. Dejo las referencias de, de algunos de los artículos. Estas pueden llevar a otras que son muy interesantes. Y, y nada, no sé si luego se lo compartirán, pero pues espero que hayamos reflexionado, que hayan habido algunas respuestas o al menos una guía de por dónde ir buscando respuestas más bien, porque cada quien vive cosas distintas. Bueno, pues muchas gracias por esos aportes. Creo que es un tema que da para mucho, para poder discutir. Y pues podemos abrir un espacio ahorita si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera agregar, algo que quisieran comentar para hacer pues un poquito la discusión ahorita. Si quieren abrir el micrófono, adelante, o si lo quieren colocar en el chat también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, usted nos hablaba sobre las partes del sueño. Esa parte me interesa mucho. Quisiera que nos ampliara, bueno, que nos ampliara más sobre cuáles son las fases del sueño más importantes, pero no sé si puede ampliar un poquito más la información. Bueno, lo importante en cuanto al sueño es buscar que no se interrumpa, ¿verdad? Porque todas las fases son importantes, todas llevan a algo. El objetivo es este sueño REM, ¿verdad? Lo que da como el descanso. Quizás acá el punto importante es ver si habrá algo que interrumpe el sueño, porque de repente, por ejemplo, alguien puede decir, para medio descansar en el día, unos 10, 15 minutos está bien. De repente dormimos 2, 3 horas. Ahí estamos cortando, o sea, un poco el cerebro entra ya el ciclo del sueño, lo cortamos y luego intentamos dormir en la noche. Entonces ahí un poco lo estamos desajustando, ¿verdad? Y, y no es lo mejor. Quizás por ahí también va entrando muchas de los desajustes al momento de dormir. Entonces el punto importante acá es ver de qué manera poder irnos, si hay como una dificultad del sueño. Siempre recuerdo como una herramienta, un recurso, una técnica que era buscar cómo hacer puentes, un puente que sea es como siempre el mismo. Era este puente, surgió en la pandemia, era este puente de pasar del día a vamos a dormir, y entonces uno comienza como a acostumbrarse a hacer cierta rutina como para ir como bajándole el ritmo a todo este esfuerzo cognitivo, este esfuerzo emocional, hasta el punto de estar tranquilos y dormir. Y eso ayuda a que el cerebro se vaya acostumbrando, casi como irle diciendo, ¿no? Como que vamos hablando con él y dice, bueno, ya va a ser hora de dormir, entonces ya vamos apagando la computadora, nos vamos a preparar, vamos haciendo esto, nos cepillamos y nos vamos tomando un buen tiempo, una media hora, una hora, de ir como ya sacando como eh, estos estímulos que nos mantienen como muy despiertos hasta acostarnos y ya ir como desacelerándolo. ¿Para qué? Para que el ciclo completo se dé después de eso. Cuando estamos muy estresados, muchas veces o muy como nos acostamos como muy acelerados, nos estamos despertando y ahí estamos reiniciando el ciclo. Entonces no termina de descansar, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir. Ahora, bueno, Gabriela agradece y la verdad es que gracias por estar acá, por escuchar. Igual Magdalena menciona que si puedo dar algunas herramientas para evitar estar procrastinando y postergar las tareas, que suele sentirte cansada por el trabajo y demás actividades de qué hacer, pero aún así hay tareas pendientes.
Creo que en la parte, en realidad puse también esta técnica de cómo hacer el cronograma, porque muchas veces se trabaja distinto de cada quien. Quizás acá el punto importante es si de repente funciona que después del trabajo sí hay actividades, pero tal vez necesitas descansar. Pero acá el punto es cómo descansas, porque puede ser que descansar viendo redes no sea descansar en sí. También puede ser un descanso que tenga como, que sea algo más significativo, que tenga como un poco más de sentido, como descansar haciendo algo distinto. ¿Por qué? Porque esto como que cambia el tipo de trabajo y entonces un ejemplo puede ser, voy a descansar porque no sé, trabajo leyendo mucho, viendo la computadora, puedo hacer algo que no tenga que ver con eso. Y entonces eso ya da cierta satisfacción. El punto es como hacer algo que motive, que guste, como para poder dar como este plus, ¿no? Porque de repente si se ve el trabajo como muy engorroso, muy cansado y luego llegar a estudiar, es como que uno ya está, suspira, ¿no? Como ya no quiero. Entonces, meter algo que guste. O descansar viendo algo que te gusta, pero también tener muy determinado cuánto tiempo le vas a dedicar a eso. Acá es mucho esta parte de la disciplina, ¿no? Que es como lo que más uno entrena con todo esto, es como, sí, pero es hasta tal hora porque voy a hacer tal cosa. Entonces, ordenar y realmente hacer este ejercicio de cronograma y ordenarlo, ir diciendo, si pongo el trabajo y el estudio después de esto, es mentira, no voy a prestar atención. O sea, ya descubrí que lo hago y lo hago y lo hago y no funciona. Pongo algo en medio y luego voy estudiando y quizás cómo estudias, porque de repente si estudias con mucho tiempo y tienes una dificultad, como yo personalmente, que me distraigo súper fácil, para mí 30 minutos es difícil. Entonces yo puedo hacer el estudio 15 minutos y luego agarro 5 para otra cosa. Otra cosa que no sea tan largo, ¿no? Puede ser despabilar, me voy a servir agua, ¿no? Me voy a levantar, voy a ir al baño, medio me despabilo y regreso. O reviso unos mensajes y regreso, pero es siempre el recordatorio de tengo que regresar, ¿verdad? Entonces es como ese prestar atención y esa decisión de estarnos empujando, como cuando nos dicen si hacemos ejercicio, los primeros 21 días son los más difíciles. Si se logran los 21 días, entonces ya vamos de corrido. Entonces también acá es cambiar ciertos hábitos. Entonces por eso se vuelve complicado. Creo que se menciona algo de las tareas y aquí menciono lo mismo, puede hacer también, depende de cada quien, puede ayudar mucho el ver, el priorizar, ¿no? También ser como muy objetivos, cuál es el más próximo o el más largo, cómo te funciona mejor, trabajar más, antes lo que es más largo para tenerlo listo o lo que está por fechas, porque también es importante vernos, no podemos hacer todo a la vez. Entonces, inclusive en eso ordenarnos y también prestar atención, que quizás pueda entrar en lo procrastinar de si esto me lo dejaron hace mucho tiempo, por forzarnos tan, bueno, vamos empezando, quizás poco a poco, pero vamos empezando, ¿no? Vamos trabajándolo para que no se sienta que todo está al mismo tiempo. Ujú. Espero que sea de ayuda también. Ujú. ¿Alguien más quisiera pues hacer sus aportaciones, preguntas? Bueno, un gusto, Ileana, un gusto, Magdalena. Ujú. Bueno, si fuera el caso que no hubieran pues más preguntas, agradecemos pues
mucho su participación, la presencia de todos. Sabemos que es importante, como lo decía al inicio, Fernanda, el autocuidado quizás no solo como profesionales o pues, estudiantes de esta carrera, sino como personas, ¿no? Que en nuestro día a día tenemos que hacer una pausa, que muchas veces nos sentimos culpables por no ser tan productivos, pero de todo esto, pues esperamos que los aportes que ella nos ha dado puedan sernos muy útiles en nuestro día a día, ¿no? Creo que tenemos una pregunta más acá. Bueno, sin dejar trabajo, estudios, familia, ¿cuáles serían las cosas que debemos eliminar además de los distractores que nos suman a cada área señalada? Me es muy difícil responder porque no sé cuáles distractores serán. Creo que aquí entramos en un área que creo que el tiempo no nos va a dar, pero también observar cómo están siendo quizás las relaciones o aquellas cosas, aquellas actividades que por alguna razón las tenemos, pero que quizás come... ¿Hola? Te oye. Bueno, mencionaba que aquellas actividades que tenemos y que quizás estamos intuyendo que no nos funcionan. Ahora, también mencionar, por ejemplo, si de repente estamos viviendo algo, un estado emocional o algo, mucho cansancio que quizás viene de antes y aquí se necesita la autorreflexión y de repente también reconocemos que necesitamos ayuda profesional y eso es muy importante también y es válido, es parte del autocuido. O actividades que quizás no nos están aportando y nos estamos dando cuenta, quizás iría por ahí, pero si no sabría cómo responderte exactamente qué dejar. Ujú, ujú. Bueno, por acá nos han dejado también unos comentarios donde agradecen pues la experiencia y los aportes de Fernanda y pues la experiencia compartida. Ah, no sé si algunas palabras de cierre. Pues agradezco mucho la oportunidad también de hablar algo que a mí me gusta y que realmente espero que se queden con alguna idea, que les haya ayudado y que pues espero que escuché que es inicio de ciclo, pues espero que tengan mucho éxito en su ciclo, que puedan manejar todo, llevar todo y pues nada, que tengan una feliz noche. Ujú. Pongan en práctica lo que se ha conversado hoy. Bueno, gracias de verdad a todas, todos por su tiempo, por su presencia y la participación activa, que sin duda pues eso ha hecho enriquecedor esta actividad. Los dejamos pues para que puedan descansar y esperamos que no sea la última vez que tenemos este tipo de actividades, ¿no? Muchas gracias a la licenciada María Fernanda por su tiempo también y todos sus aportes. Nos estamos viendo los demás en la universidad, ¿no? Feliz noche a todos.